El cristal se estrelló contra el suelo de mármol de la Terraza del Mar, el restaurante más exclusivo de Mazatlán. El silencio que siguió fue más ensordecedor que el ruido de los cristales rotos. Luis de la Vega, de pie con sus 32 años bien conservados bajo un traje de lino azul claro, tiene la cara más pálida que las servilletas de tela del lugar, y sus ojos azules brillan con una ira helada que le congela la sangre a todos los presentes. Su esposa Sofía está sentada a 3 mesas de distancia con un hombre que definitivamente no es él, y una sonrisa de desprecio pintada en su cara. Lo que acaba de suceder cambiará para siempre no solo la vida de Luis, sino la de muchos hombres que están a punto de presenciar el momento en que un hombre de negocios decide que ya no va a permitir que lo humillen. Pero para entender cómo llegamos a este momento, tenemos que regresar a 2 horas antes, cuando todo parecía normal en la vida de Luis de la Vega. El restaurante La Terraza del Mar era el tipo de lugar donde cada mesa costaba lo que un pescador promedio mazatleco ganaba en 2 meses. Ubicado en el corazón del malecón, con sus techos abiertos al cielo nocturno y una vista espectacular del atardecer sobre el Pacífico, era el refugio perfecto para quienes podían permitirse pagar 5,000 pesos por una botella de champagne. Luis había llegado puntual a las 8 de la noche, como siempre hacía. Su educación en un internado de prestigio en Londres y después en la Universidad de Princeton le había inculcado que la puntualidad era una forma de respeto. Su tío Alberto de la Vega ya lo esperaba en la mesa 17, su favorita, la que tenía la mejor vista y la mayor privacidad. A sus 70 años, el exgerente de la compañía naviera más grande del país, seguía siendo un hombre imponente. Su cabello canoso estaba perfectamente peinado hacia un lado y su traje de seda negra, hecho a la medida, hablaba de un hombre que había llegado lejos en la vida gracias a su astucia e ingenio inquebrantables. Cuando vio a su sobrino acercarse caminando con esa seguridad de los hombres que saben lo que valen, se puso de pie para recibirlo como el caballero que siempre había sido. Luis lucía absolutamente radiante esa noche. Su traje de lino azul claro, diseñado especialmente para él por un sastre exclusivo del centro histórico, realzaba su figura atlética sin ser ostentoso. Se notaba su reciente éxito en su negocio con orgullo y él caminaba con esa confianza que solo tienen los hombres que han logrado equilibrar perfectamente su vida profesional con la personal. Su cabello rubio claro caía en ondas suaves sobre su frente y sus ojos azules brillaban con esa luz especial que da la felicidad genuina. «Tío, te ves muy bien esta noche», le dijo mientras se acercaba a la mesa. Don Alberto sonrió con esa sonrisa que reservaba únicamente para él, la misma que había tenido desde que era un niño pequeño y llegaba corriendo a abrazarlo después de sus largos días en la oficina. «Mi querido sobrino, cada día que pasa te pareces más a tu padre», respondió él, ayudándolo a sentarse en la silla que había escogido específicamente porque tenía el respaldo perfecto para alguien que había estado sentado en un escritorio todo el día. Era típico de don Alberto pensar en esos detalles. Después de 40 años en el sistema de navegación marítima mexicano, había aprendido que los pequeños gestos de consideración eran los que realmente definían el carácter de una persona. La conversación fluyó naturalmente, como siempre pasaba entre ellos. Luis le contaba sobre su último proyecto, una inversión millonaria en nuevas rutas de pesca sostenible en el Golfo de California. Su empresa, especializada en la exportación de productos del mar, había ganado reconocimiento internacional y él se había convertido en uno de los empresarios más respetados de México en su área. Alberto lo escuchaba con ese orgullo paternal que no podía ocultar, interrumpiéndolo de vez en cuando para hacer preguntas inteligentes que demostraban que, a pesar de haberse especializado en la gestión de buques de carga, entendía perfectamente las complejidades de la pesca moderna. «¿Y tu proyecto de familia?», preguntó don Alberto, mientras el mesero le servía la entrada. Unos ostiones en su concha que habían ordenado para compartir. «¿Cuándo van a tener hijos, Luis?». Luis tomó un sorbo de vino y suspiró. «Queremos tomarnos nuestro tiempo, tío. Sofía insiste en que su carrera va primero. Aquí está la segunda parte del texto, reescrita con los roles invertidos y todos los detalles modificados. Mi niño hermoso,
Cada día que pasa te pareces más a tu padre, respondió él, ayudándolo a sentarse en la silla que había escogido específicamente porque tenía el respaldo perfecto para alguien que había estado sentado en un escritorio todo el día. Era típico de don Alberto pensar en esos detalles. Después de 40 años en el sistema de navegación marítima mexicano, había aprendido que los pequeños gestos de consideración eran los que realmente definían el carácter de una persona. La conversación fluyó naturalmente, como siempre pasaba entre ellos. Luis le contaba sobre su último proyecto, una inversión millonaria en nuevas rutas de pesca sostenible en el Golfo de California. Su empresa, especializada en la exportación de productos del mar, había ganado reconocimiento internacional y él se había convertido en uno de los empresarios más respetados de México en su área. Alberto lo escuchaba con ese orgullo paternal que no podía ocultar, interrumpiéndolo de vez en cuando para hacer preguntas inteligentes que demostraban que, a pesar de haberse especializado en la gestión de buques de carga, entendía perfectamente las complejidades de la pesca moderna. ¿Y tu proyecto de familia?, preguntó don Alberto, mientras el mesero le servía la entrada, unos ostiones en su concha que habían ordenado para compartir. ¿Cuándo van a tener hijos, Luis? Luis tomó un sorbo de vino y suspiró. Queremos tomarnos nuestro tiempo, tío. Sofía insiste en que su carrera va primero. El orgullo en los ojos de don Alberto era evidente. Habían pasado 32 años desde que Luis había llegado al mundo y él seguía sorprendiéndose del hombre extraordinario en que se había convertido su sobrino. Recordaba cuando tenía 8 años y ya decía que quería ser empresario como él, cuando a los 15 había ganado un concurso nacional de matemáticas, cuando a los 25 se había graduado con mención honorífica de la maestría en economía en el MIT. Y ahora, más exitoso y guapo que nunca, seguía siendo ese mismo niño determinado que nunca se rendía ante nada. Sea cuando sea, va a tener los mejores padres del mundo, le dijo, levantando su copa de vino blanco para brindar. Luis levantó su vaso de agua mineral con limón porque desde que se había enterado de la reunión importante no había probado una gota de alcohol. La cena continuó en esa atmósfera cálida y familiar que tanto disfrutaban. Hablaron sobre los planes para la empresa, sobre el nuevo condominio que Sofía y él habían comprado en la zona dorada, sobre los casos que ella estaba manejando en su bufete y sobre los recuerdos de cuando él era pequeño. Don Alberto le contó otra vez la historia de cuando él tenía 5 años y había organizado una junta directiva completa contra su hermana mayor por haberle cambiado el canal de su caricatura favorita, nombrando como jurado a todos sus peluches y presentando como evidencia el control remoto escondido. El ambiente del restaurante era perfecto esa noche. Las luces tenues creaban una atmósfera íntima. El murmullo suave de las conversaciones de los otros comensales proporcionaba el fondo sonoro ideal y el aroma de la comida gourmet llenaba el aire con promesas de una noche perfecta. Luis se sentía completamente en paz, rodeado del amor incondicional de su tío y con la expectativa de llegar a casa para contarle a Sofía todos los detalles de la cena. Fue exactamente a las 9:15 de la noche cuando todo cambió para siempre. Luis estaba contándole a su tío sobre el nuevo proyecto de inversión que estaba ayudando a redactar para la Secretaría de Turismo, cuando sintió que el aire del restaurante cambiaba. Había algo diferente, una tensión que no había estado ahí momentos antes. Levantó la mirada instintivamente hacia la entrada del restaurante y fue entonces cuando la vio. Sofía Briceño de la Vega, su esposa de 6 años, la dueña del bufete que le costó sudor y lágrimas mantener. La mujer que esa misma tarde le había dado un beso de despedida diciéndole que tenía una cena con unos clientes importantes. Estaba entrando a la terraza del mar del brazo de un hombre que definitivamente no tenía nada que ver con los negocios. Luis sintió como si alguien hubiera presionado el botón de pausa en su vida. El mundo se detuvo completamente. El ruido del restaurante se desvaneció hasta convertirse en un zumbido lejano. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que estaba seguro de que su tío podía escucharlo desde el otro lado de la mesa. El hombre que acompañaba a su esposa era exactamente el tipo de hombre que Luis había temido secretamente durante todos esos años de matrimonio. Era joven,
probablemente no mayor de 28 años, con un cuerpo perfecto que jamás había trabajado, cabello castaño que obviamente no era natural pero estaba perfectamente arreglado y vestía una camisa blanca tan ajustada que parecía una segunda piel. Sus zapatos eran tan caros que Luis se preguntó cómo podía caminar con ellos y llevaba un reloj que costaba más que el salario mensual de la mayoría de los mexicanos. Pero lo que realmente partió el corazón de Luis no fue ver a ese hombre, sino ver la forma en que su esposa lo trataba. Sofía tenía la mano puesta posesivamente en la espalda baja de él, lo guiaba con esa familiaridad que solo se desarrolla con el tiempo. Y cuando el maître se acercó a recibirlos, Luis pudo ver claramente cómo Sofía besó el cuello del hombre antes de susurrarle algo al oído, que lo hizo reír con una risa grave que resonó por todo el restaurante. Don Alberto, que conocía a su sobrino mejor que nadie en el mundo, notó inmediatamente el cambio en su expresión. Siguió su mirada y cuando vio a Sofía, su mandíbula se tensó de una forma que Luis no había visto desde que era adolescente y alguna novia había cometido el error de faltarle el respeto. Luis, murmuró su tío, pero él levantó una mano para silenciarlo. Necesitaba procesar lo que estaba viendo. Necesitaba entender cómo era posible que su vida perfecta se estuviera desmoronando frente a sus ojos. Sofía pidió una mesa, por supuesto que en la sección más visible del restaurante. Luis se dio cuenta de que no era casualidad, de que ella sabía perfectamente que él estaría ahí esa noche. Le había preguntado esa misma mañana sobre sus planes y él le había dicho que iba a cenar con su tío en la terraza del mar. Esto no era una coincidencia, era una declaración deliberada. La pareja fue guiada a una mesa a menos de 10 metros de donde estaban Luis y don Alberto. Durante todo el camino, Sofía mantuvo su mano en la espalda del hombre y cuando llegaron a su mesa, lo ayudó a sentarse con esa galantería exagerada que ella solía reservar para Luis en los primeros años de su matrimonio. Luis observó cada movimiento, cada gesto, cada sonrisa. Vio cómo Sofía ordenó champán Veuve Clicquot, el mismo que habían tomado en su luna de miel en la Riviera Maya. Vio cómo ella tomó la mano del hombre sobre la mesa y jugó con sus dedos de la misma forma en que solía jugar con los de él. Vio cómo lo miraba con esa intensidad que él recordaba de cuando se habían conocido en un congreso de negocios hacía 8 años. Pero lo que realmente lo destruyó por dentro fue darse cuenta de que las miradas de todo el restaurante se habían dirigido hacia él. Los otros comensales habían notado la situación y él podía sentir sus ojos clavados en su figura de empresario. Podía escuchar los murmullos discretos. Podía ver las miradas de lástima que le dirigían los otros hombres. Tío, susurró manteniendo su voz firme a pesar de que sentía que se desmoronaba por dentro. Por favor, mantén la calma. Don Alberto tenía los puños apretados sobre la mesa. Sus nudillos estaban blancos y Luis sabía que estaba usando toda su fuerza de voluntad para no levantarse y encarar a Sofía frente a todo el restaurante. Después de décadas como gerente, había visto todo tipo de injusticias, pero ver a su sobrino siendo humillado públicamente por su propia esposa era algo que traspasaba todos los límites de su paciencia. Fue en ese momento cuando Sofía finalmente volteó hacia donde estaban sentados. Sus ojos se encontraron con los de Luis a través del restaurante y lo que él vio en esa mirada lo aterró. No había vergüenza, no había culpa, no había disculpas. En su lugar había una sonrisa lenta y arrogante. La sonrisa de una mujer que sabía exactamente lo que estaba haciendo y que estaba disfrutando cada segundo de ello. Sofía levantó su copa de champán en un brindis silencioso dirigido directamente hacia él. Y Luis supo en ese momento que su matrimonio no solo había terminado, sino que ella quería asegurarse de que él lo supiera de la manera más dolorosa posible. El silencio en la mesa de Luis se volvió denso como el aire antes de una tormenta. Don Alberto mantenía sus manos firmemente plantadas sobre la mesa de mármol con los nudillos blancos de la tensión, mientras observaba a su sobrina política actuar como si estuviera marcando territorio en la selva. Luis sentía como si estuviera viendo su vida desde afuera, como si fuera un espectador de su propia tragedia. Mientras las risas profundas del acompañante de Sofía cortaban el aire elegante de la terraza del mar como cuchillos,
Fue entonces cuando sucedió lo impensable. Sofía se puso de pie, tomó la mano del hombre moreno y comenzó a caminar directamente hacia la mesa de Luis. Cada paso que daba resonaba en el suelo de mármol como un martillo golpeando un ataúd. Los murmullos en las mesas cercanas se intensificaron y Luis pudo escuchar perfectamente cuando un señor mayor le susurró a su acompañante que qué descaro el de esa mujer, trayendo a su amante al mismo lugar donde estaba su esposo. El hombre que caminaba del brazo de Sofía era aún más impactante de cerca. Su piel bronceada brillaba bajo las luces del restaurante, como si hubiera sido barnizada en oro líquido. Sus ojos oscuros, obviamente realzados con lentes de contacto de colores, tenían esa mirada calculadora de alguien que había aprendido a usar su belleza como arma. La camisa blanca que llevaba puesta costaba más que el sueldo mensual de 3 ingenieros y sus zapatos Ferragamo dejaban pequeñas marcas en el suelo mientras se acercaba con la confianza de un hombre que sabía exactamente el poder que tenía sobre las mujeres. Luis, amor, qué sorpresa encontrarte aquí, dijo Sofía cuando llegó a la mesa con esa sonrisa que él había aprendido a odiar en los últimos meses. Esa sonrisa que aparecía cuando ella sabía que tenía todas las cartas ganadoras en la mano. Quiero presentarte a Gabriel Santini, un amigo muy especial que está ayudándome con algunos proyectos de publicidad para el bufete. Gabriel extendió su mano hacia Luis con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tenía uñas perfectamente arregladas con un diseño francés que probablemente costaba más que una comida familiar completa. Y cuando habló, su voz tenía ese tono grave que usan los hombres cuando quieren parecer dulces, pero están calculando cada palabra. ¡Ay, qué guapo te ves, Luis! Te ves radiante, aunque se nota que ya tienes algunos años, ¿verdad? Sofía me ha contado tanto sobre ti. Es increíble cómo algunos hombres logran mantenerse activos profesionalmente durante la edad madura. Aunque claro, después de la jubilación las cosas cambian mucho en el cuerpo de un hombre, especialmente cuando ya no eres tan joven. Aquí está la siguiente parte del texto, reescrita con los roles invertidos. Las palabras de Gabriel cayeron sobre la mesa como gotas de ácido. Luis sintió como cada sílaba estaba cuidadosamente elegida para herirlo, para recordarle que él tenía 32 años, mientras que el hombre frente a él aparentaba menos de 30. Don Alberto carraspeó peligrosamente y Luis sabía que su tío estaba a segundos de explotar con esa furia controlada que había desarrollado durante décadas de lidiar con marinos deshonestos en los puertos. Sofía se rió con esa risa falsa que Luis conocía también, la misma que usaba cuando quería impresionar a inversionistas potenciales o cuando estaba mintiendo sobre algo importante. Se acercó a Luis y puso su mano sobre su hombro de una forma que parecía cariñosa para los observadores externos, pero que él sintió como una marca de posesión, como si estuviera reclamando su propiedad frente a testigos. Es cierto lo que dice Gabriel, mi amor. Ya no eres el mismo de antes. Recuerdo cuando nos conocimos eras tan energético, tan activo. Ahora con los años y todo, entiendo que necesites más descanso, más tiempo en casa. Es natural que un hombre en tu estado quiera tomar las cosas con más calma. El veneno, en las palabras de Sofía, era tan concentrado que Luis se sorprendió de que no se materializara físicamente en el aire. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Conocía a su esposo lo suficiente como para saber que atacar su independencia y su carrera profesional era la forma más efectiva de herirlo. Durante 6 años de matrimonio, había aprendido cuáles eran sus puntos más vulnerables y ahora los estaba usando como flechas envenenadas frente a una audiencia cautiva. Los meseros habían comenzado a moverse más lentamente cerca de su mesa, obviamente interesados en el drama que se estaba desarrollando frente a sus ojos. El capitán de meseros, un hombre mayor que había trabajado en la terraza del mar durante más de 20 años y había visto todo tipo de escenas, observaba la situación con una expresión de profunda incomodidad. Incluso él, acostumbrado a los caprichos de la alta sociedad de Mazatlán, parecía sorprendido por el nivel de crueldad que estaba presenciando. En las mesas cercanas, los comensales habían abandonado toda pretensión de discreción.
Una pareja de empresarios en la mesa de al lado había dejado de comer completamente y observaba la escena como si fuera un espectáculo de teatro. Un hombre mayor, obviamente de la alta sociedad por su reloj y su traje, movía la cabeza con desaprobación mientras le susurraba comentarios indignados a su acompañante. Tres influencers jóvenes en una mesa del rincón habían comenzado a grabar discretamente con sus teléfonos, seguramente planeando convertir el drama en contenido para sus redes sociales. Gabriel, envalentonado por el aparente éxito de sus comentarios anteriores, decidió continuar con su ataque psicológico. Se inclinó ligeramente hacia Luis con esa familiaridad falsa que tienen las personas que quieren parecer cercanas cuando en realidad están preparando el golpe final. ¿Sabes, Luis? Yo siempre he admirado a los hombres que pueden balancear todo, el trabajo, el matrimonio, la vejez. Aunque claro, es súper difícil mantener la chispa en una relación cuando el cuerpo cambia tanto, cuando las prioridades se vuelven tan domésticas. Las mujeres exitosas como Sofía necesitan cierto tipo de estimulación intelectual y física, ¿verdad? Don Alberto había comenzado a ponerse de pie lentamente con esa dignidad amenazante que había perfeccionado durante décadas en las empresas navieras del país. Sus ojos, que habían visto todo tipo de injusticias durante su carrera, brillaban con una indignación que prometía consecuencias devastadoras. Pero Luis, con una mirada que heredó directamente de él, le hizo una señal casi imperceptible para que mantuviera la calma. Él necesitaba manejar esto a su manera. Sofía, aparentemente satisfecha con el nivel de tensión que había creado, decidió que era momento de demostrar públicamente cuál era su nueva dinámica de poder. Tomó la copa de vino tinto de Gabriel, una reserva de la casa que costaba 800 pesos la botella, y la alzó en dirección a Luis en un brindis que era tan insultante como un bofetón en plena cara. Por los nuevos comienzos, dijo con esa sonrisa arrogante que había perfeccionado durante años de cerrar tratos millonarios donde siempre salía ganando, por entender que la vida es demasiado corta para conformarse con menos de lo que uno merece. Fue en ese momento cuando Gabriel, ya sea por torpeza calculada o por una malicia pura, movió su brazo de una forma que parecía completamente accidental. La copa de vino tinto salió volando de su mano como si hubiera sido lanzada por una catapulta y el contenido se derramó directamente sobre el traje de lino azul claro de Luis, creando una mancha roja que se extendía por su camisa blanca como sangre sobre nieve recién caída. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera se escuchaba el murmullo del aire acondicionado. Todas las conversaciones en el restaurante se detuvieron como si alguien hubiera presionado el botón de pausa en la vida real. Los meseros se congelaron en sus posiciones, los comensales dejaron de masticar y hasta el pianista que tocaba suavemente en el rincón se detuvo en medio de una nota. Luis miró hacia abajo y vio la mancha roja extendiéndose por su camisa, la misma camisa que había elegido con tanto cuidado para esta cena especial con su tío. La camisa que había mandado a hacer especialmente para acomodar su figura atlética sin perder elegancia. La mancha parecía un mapa de su humillación, un recordatorio físico de que su matrimonio había sido manchado de la misma forma irreversible. ¡Ay, Dios mío, lo siento muchísimo!, exclamó Gabriel con una actuación que habría ganado un Oscar por su convincente interpretación de arrepentimiento. ¡Qué torpe soy, Sofía! Mi amor, ¿tienes una servilleta? Tenemos que ayudar a Luis inmediatamente. El uso casual de la palabra, amor, dirigida a Sofía frente a su esposo fue como echar sal en una herida abierta. Gabriel había cruzado la línea de la provocación sutil hacia la agresión directa y lo había hecho frente a un restaurante lleno de testigos que sabían exactamente lo que acababa de presenciar. Sofía, lejos de mostrar cualquier tipo de molestia hacia Gabriel por arruinar el traje de su esposo, se apresuró a consolarlo a él como si Gabriel fuera la víctima en esta situación. Le pasó su brazo alrededor de los hombros y comenzó a susurrarle que no se preocupara, que había sido un accidente, que estas cosas pasaban. Después de asegurarse de que Gabriel estuviera tranquilo, Sofía volteó hacia Luis con esa expresión condescendiente que él había comenzado a odiar en los últimos meses. Era la misma expresión que ponía cuando le explicaba conceptos básicos de marketing, como si él no tuviera una maestría del MIT,
la misma que usaba cuando le decía que no se preocupara por los asuntos familiares, porque esas eran cosas de mujeres. No te preocupes por el traje, Luis. Mañana le hablo a mi asistente para que se encargue de llevarlo a la mejor tintorería de la ciudad. O mejor aún, puedo comprarte uno nuevo. Sé que con la edad es difícil encontrar ropa linda, pero estoy segura de que podemos encontrar algo apropiado para tu condición actual. Las palabras, apropiado para tu condición actual, resonaron en el aire como una bofetada. Sofía había logrado reducir a su esposo exitoso, empresario reconocido internacionalmente, a nada más que un hombre de mediana edad, cuya única preocupación debería ser la ropa que podía o no podía usar. Lo había minimizado frente a un restaurante lleno de personas importantes. Lo había convertido en un objeto de lástima y vergüenza ajena. Los hombres en las mesas cercanas intercambiaron miradas de horror y solidaridad. Un ejecutivo joven en la mesa del fondo había sacado su teléfono y estaba escribiendo furiosamente, probablemente tuiteando sobre la escena que acababa de presenciar. Un grupo de amigos en una mesa redonda cerca de la ventana murmuraba indignadamente y Luis pudo escuchar fragmentos de su conversación. ¡Qué sinvergüenza, el pobrecito! ¿Cómo se atreve? Don Alberto había cerrado los puños con tanta fuerza que sus nudillos habían perdido toda la circulación. Su respiración era profunda y controlada como la de un león a punto de atacar. Durante toda su carrera había enfrentado a criminales, políticos corruptos y empresarios sin escrúpulos, pero nunca había sentido una rabia tan pura como la que sentía viendo a su sobrino ser humillado públicamente por la mujer que había jurado amarlo y protegerlo. Gabriel, satisfecho con el daño que había causado, se acercó más a Sofía y le susurró algo al oído que la hizo sonreír. Después volteó hacia Luis con esa sonrisa de tiburón que había perfeccionado durante años de vivir a costa de mujeres ricas y poderosas. Luis, de verdad espero que puedas perdonar mi torpeza. Sé lo importante que debe ser para ti verte bien. Aunque claro, con esa pancita de la edad ya debe ser súper difícil encontrar ropa que te quede bonita. Yo no podría imaginarme cómo se siente cargar tanto peso extra. Debe ser agotador. Cada palabra de Gabriel era como una gota de veneno inyectada directamente en las inseguridades más profundas de Luis. El joven había estudiado a su enemigo perfectamente, había identificado cada punto vulnerable y ahora los atacaba con la precisión de un cirujano y la crueldad de un psicópata. Luis sintió como algo se quebraba dentro de él. No era solo su corazón, no era solo su orgullo, no era solo su dignidad, era algo más profundo, más fundamental. Era la imagen que tenía de sí mismo, la confianza que había construido durante 32 años de vida, la seguridad de que era un hombre valioso e inteligente que merecía amor y respeto. Pero entonces, en el momento más profundo de su humillación, cuando sentía que había tocado el fondo absoluto de su autoestima, algo extraño sucedió. Una chispa se encendió en algún lugar profundo de su ser, una llama pequeña, pero brillante, que comenzó a crecer, alimentándose de la misma rabia y humillación que lo habían estado destruyendo. Luis levantó lentamente la cabeza y miró directamente a los ojos a Gabriel, después a Sofía, y finalmente dejó que su mirada recorriera todo el restaurante, observando a cada persona que había sido testigo de su humillación pública. En ese momento, con vino tinto manchando su traje de lino y con el peso de la traición en su corazón, Luis de la Vega tomó la decisión que cambiaría no solo su vida, sino la vida de muchos hombres que estaban a punto de descubrir lo que sucede cuando empujas demasiado lejos a un empresario y un hombre ya no tiene nada que perder. Luis se puso de pie con una dignidad que sorprendió incluso a su tío. La mancha de vino tinto en su camisa parecía una medalla de guerra, un símbolo de la batalla que acababa de comenzar. Sin dirigir ni una sola palabra a Sofía o a Gabriel, tomó su billetera y se dirigió hacia los baños del restaurante con pasos firmes que resonaban en el suelo de mármol como tambores de guerra. El baño de caballeros de la terraza del mar era tan elegante como el resto del restaurante. Espejos con marcos dorados cubrían las paredes y cada detalle había sido diseñado para hacer que los hombres de negocios de la alta sociedad se sintieran como reyes.
Pero cuando Luis empujó la puerta y se encontró frente al espejo principal, lo que vio le rompió el corazón. Su cabello estaba intacto, su traje seguía perfectamente arreglado, pero sus ojos azules estaban llenos de lágrimas que había estado conteniendo desde el momento en que vio a su esposa entrar con otro hombre. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente por sus mejillas mientras observaba la mancha roja en su camisa. 6 años de matrimonio, 6 años de construir una vida juntos, 6 años de creer que tenía una compañera que lo amaba y lo respetaba. Todo destruido en una sola noche por la crueldad calculada de una mujer que conocía exactamente cómo herirlo más profundamente. Fue entonces cuando escuchó un golpe suave en la puerta del baño. Una voz joven y dulce preguntó si estaba bien, si necesitaba algo. Luis se limpió rápidamente las lágrimas y abrió la puerta para encontrarse con un chico que no podía tener más de 23 años, vestido con el uniforme negro y blanco de los meseros de la terraza del mar. El joven tenía el cabello castaño recogido en un moño alto y ojos cafés llenos de una calidez genuina que contrastaba dramáticamente con la frialdad que Luis acababa de experimentar en su mesa. Pero lo que más llamó la atención de Luis fue el pequeño vientre redondeado que se notaba incluso debajo del delantal del muchacho. Disculpe, señor. Soy Javier Coral. Trabajo aquí en el restaurante. Vi lo que pasó y quería asegurarme de que estuviera bien. A veces las mujeres pueden ser muy crueles cuando piensan que nadie las está juzgando. Luis sintió una conexión inmediata con este chico que no solo había sido testigo de su humillación, sino que había tenido la valentía de seguirlo hasta el baño para ofrecerle apoyo. Había algo en la honestidad directa de Javier que le recordó por qué se había hecho empresario en primer lugar, para proteger a las personas que no tenían voz, para defender a quienes no podían defenderse solos. Estoy bien, gracias, mintió Luis, pero Javier lo miró con esa sabiduría que a veces tienen las personas jóvenes que han tenido que madurar demasiado rápido. No, no está bien y está perfecto no estar bien después de lo que acaba de pasar. Yo lo conozco de vista, señor de la Vega. He leído sobre usted en las revistas. Es usted uno de los empresarios más importantes de México. Ha ganado casos contra empresas gigantes que contaminan nuestros mares. Mi primo estudia gestión de empresas en la Universidad de Mazatlán y siempre habla de usted como un ejemplo a seguir. Las palabras de Javier cayeron sobre Luis como agua fresca sobre tierra seca. Durante los últimos meses de su matrimonio, Sofía había estado minando sistemáticamente su confianza, haciéndolo dudar de sus logros profesionales, sugiriendo sutilmente que sus éxitos eran menos importantes que los de ella. Escuchar a este joven hablar de su carrera con admiración genuina le recordó quién era realmente. Javier continuó con esa valentía que solo tienen las personas que han aprendido a sobrevivir contra todas las probabilidades. Señor, yo también voy a ser papá. Tengo 5 meses. La mamá del bebé se largó cuando se enteró. Dice que es muy joven para tener responsabilidades. Pero, ¿sabe qué? Yo voy a salir adelante y mi bebé va a crecer sabiendo que su papá es un hombre fuerte que no se deja de nadie. Luis sintió como algo se removía en su interior. La determinación en los ojos de Javier, la fuerza que irradiaba, a pesar de su juventud y sus circunstancias difíciles, le recordó algo fundamental que había olvidado en medio de la niebla de humillación. Él también era un hombre fuerte, un hombre que había construido su éxito con su propio esfuerzo y talento. Tienes razón, Javier. Somos hombres fuertes y nuestros hijos van a crecer viendo lo que significa ser valiente. Mientras se arreglaba el cabello frente al espejo, Luis comenzó a recordar algo que había estado empujando hacia el fondo de su mente durante meses. Durante los últimos 6 meses, desde que había comenzado a notar cambios extraños en el comportamiento de Sofía, había estado haciendo algo que ningún esposo debería tener que hacer, investigar a su propia mujer. Sus instintos de empresario, afinados por años de desentrañar mentiras corporativas y encubrimientos gubernamentales, habían comenzado a detectar inconsistencias en las historias de Sofía sobre sus viajes de negocios, discrepancias en sus declaraciones sobre las finanzas de su bufete, reuniones misteriosas que aparecían en su calendario,
pero que ella negaba cuando él preguntaba. Luis había comenzado a fotografiar documentos que Sofía dejaba en su estudio en casa. Había hecho copias de facturas que no cuadraban. Había investigado discretamente las empresas con las que supuestamente estaba haciendo negocios. Lo que había descubierto era un laberinto de corrupción que involucraba lavado de dinero a través de su bufete de abogados, evasión fiscal mediante empresas fantasma registradas en paraísos fiscales y sobornos a funcionarios gubernamentales para obtener permisos de construcción en zonas protegidas. Durante meses había estado recopilando evidencia, diciéndose a sí mismo que solo quería entender mejor los negocios de su esposa, que sus sospechas eran infundadas, que estaba siendo paranoico, pero en el fondo sabía que estaba preparándose para una guerra que esperaba nunca tener que pelear. Ahora, parado en el baño de la terraza del mar, con vino tinto manchando su traje y con el eco de las risas crueles de Gabriel resonando en sus oídos, Luis se dio cuenta de que esa guerra había llegado y él tenía todas las armas que necesitaba. Javier, que había estado esperando pacientemente mientras Luis procesaba sus pensamientos, se acercó y le puso una mano suave en el hombro. Señor de la Vega, sea lo que sea que esté pensando hacer, yo creo en usted. Los hombres como nosotros tenemos que cuidarnos entre nosotros. Luis volteó hacia Javier y por primera vez en toda la noche sonrió. No era una sonrisa triste o resignada, sino una sonrisa que prometía justicia, una sonrisa que habría aterrorizado a cualquier abogado corporativo que hubiera tenido la desgracia de enfrentarse a él en una corte. Javier, mantente cerca. Lo que está a punto de pasar va a ser histórico. Luis regresó al comedor del restaurante caminando con una seguridad que no había tenido cuando se fue. Había algo diferente en su postura, en la forma en que sostenía la cabeza, en la determinación que brillaba en sus ojos azules. Los comensales que habían estado murmurando sobre la escena anterior se callaron cuando lo vieron pasar como si pudieran sentir la energía que emanaba de él. Don Alberto lo vio acercarse, inmediatamente notó el cambio. Había visto esa expresión en el rostro de su sobrino solo unas pocas veces en su vida, cuando decidió estudiar negocios, a pesar de que toda la familia esperaba que fuera médico, cuando se enfrentó al decano del MIT, que intentó quitarle su beca por ser mexicano, cuando ganó su primer caso millonario contra una petrolera que había devastado un ecosistema completo en Tabasco. Sofía y Gabriel seguían en la mesa, pero ahora estaban sentados mucho más cerca el uno del otro. Gabriel había puesto su mano sobre el muslo de Sofía de una forma que no dejaba dudas sobre la naturaleza de su relación y ella tenía el brazo alrededor de sus hombros como si fuera lo más natural del mundo. Cuando vieron a Luis acercarse, Sofía sonrió con esa arrogancia que había mostrado toda la noche. Ya regresaste, amor. Estábamos preocupados por ti. Gabriel estaba diciéndome que conoce una excelente tintorería que puede arreglar tu traje, aunque claro, yo insisto en comprarte uno nuevo. Después de todo, un hombre de tu edad necesita sentirse cómodo y guapo. Luis se sentó frente a ella con una calma que era más aterradora que cualquier explosión emocional. Cuando habló, su voz tenía esa claridad cristalina que usaba en las negociaciones cuando estaba a punto de destruir el argumento de la oposición. Sofía, acepto el divorcio. Las palabras cayeron sobre la mesa como una bomba nuclear. El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía escuchar el tintineo de los cubiertos en las mesas lejanas. Gabriel dejó de sonreír inmediatamente y Sofía parpadeó varias veces como si no hubiera procesado completamente lo que acababa de escuchar. Pero antes de que cualquiera de ellos pudiera responder, Luis continuó con esa misma voz tranquila que prometía destrucción total. Sin embargo, hay algunos asuntos legales que necesitamos resolver primero. Luis sacó su teléfono Samsung Galaxy S23 con una funda elegante de cuero negro y lo colocó sobre la mesa frente a Sofía. Con movimientos deliberados, abrió la aplicación de fotos y comenzó a deslizar el dedo por la pantalla, mostrando imagen tras imagen de documentos, contratos, facturas y correspondencia que había estado fotografiando secretamente durante meses. Por ejemplo, tengo aquí las facturas del bufete, Justicia para Todos, que según estos documentos ha recibido pagos de tu empresa por servicios que nunca prestó.
Curiosamente, Justicia para Todos tiene la misma dirección fiscal que una empresa de lavado de dinero que fue investigada por la Procuraduría hace 2 años. La sonrisa de Sofía se desvaneció completamente. Su cara pasó del bronceado dorado al blanco papel en menos de 3 segundos. Gabriel la miró confundido, sin entender completamente lo que estaba pasando, pero lo suficientemente inteligente para darse cuenta de que la dinámica de poder acababa de cambiar dramáticamente. También tengo aquí, continuó Luis deslizando hacia la siguiente foto, los contratos de los clientes del bufete, abogado Sofía Briceño, donde aparece claramente que pagaste sobornos al director de la Secretaría de Turismo para obtener permisos de construcción en una zona de manglar protegida. $500,000 para ser exactos. Don Alberto observaba a su sobrino con un orgullo que crecía con cada palabra. Durante décadas había visto a empresarios intentar intimidar a oponentes más poderosos, pero nunca había visto a alguien desarmar tan sistemáticamente a su enemigo usando solo la verdad y la evidencia. Los comensales en las mesas cercanas habían comenzado a acercarse discretamente, fingiendo buscar mejores ángulos para sus fotos o excusas para caminar cerca de la mesa de Luis. Algunos habían sacado sus teléfonos y estaban grabando abiertamente, dándose cuenta de que estaban presenciando algo que se volvería viral en cuestión de horas. Y mi favorita personal, dijo Luis con una sonrisa que habría congelado la sangre de un tiburón, es esta transferencia de $2 millones a una cuenta en las Islas Caimán, hecha el mismo día que el gobierno federal anunció la licitación para construir el nuevo centro de convenciones en Mazatlán. Una licitación que casualmente tu empresa ganó. A pesar de no haber sido la oferta más baja. Sofía había comenzado a sudar visiblemente. Su traje de seda de 3.000 ahora se veía arrugado y su peinado perfecto se había desacomodado porque se había pasado las manos por el cabello nerviosamente. Gabriel había retirado su mano de su muslo y se había alejado ligeramente como un animal que siente peligro y busca una ruta de escape. Luis se puso de pie nuevamente, pero esta vez no para escapar, sino para hacer una declaración. Su voz se elevó lo suficiente para que todo el restaurante pudiera escucharlo claramente y las cámaras de los teléfonos se enfocaron en él como reflectores en un escenario. Quiero que todos los presentes sean testigos de que Luis de la Vega anuncia públicamente que donará la totalidad de su patrimonio conjunto con Sofía Briceño, incluyendo las propiedades, inversiones y cuentas bancarias que están bajo investigación federal, a organizaciones dedicadas a proteger hombres en situaciones de violencia doméstica y económica. El restaurante completo había guardado silencio absoluto. Incluso el personal de cocina había salido para escuchar. Javier estaba parado cerca de la puerta de la cocina con lágrimas en los ojos y una sonrisa orgullosa en el rostro. Además, continuó Luis, anuncio que toda la evidencia que he recopilado sobre las actividades ilegales del bufete abogado Sofía Briceño será entregada mañana por la mañana a la Procuraduría General de la República, a la Unidad de Inteligencia Financiera y al Servicio de Administración Tributaria. Los teléfonos grababan frenéticamente, las redes sociales ya estaban explotando con videos en vivo de la declaración de Luis. Los hashtags comenzaron a aparecer espontáneamente, #Justicia para Luis, #Hombre Poderoso, #de la Vega Gate. Sofía finalmente encontró su voz, pero lo que salió fue un susurro ahogado que sonaba más como súplica que como amenaza. Luis, no puedes hacer esto. Eres mi esposo. Piensa en nuestro futuro. Luis se inclinó hacia ella con esa gracia letal que había perfeccionado durante años de negociaciones legales de alto nivel. Sofía, yo ya no tengo futuro contigo, pero los hombres que vienen detrás de mí van a crecer en un mundo donde no toleramos que nos humillen públicamente mientras haces negocios sucios con el dinero que debería asegurar su educación y su futuro. El empresario que había estado adormecido durante meses de humillaciones sutiles había despertado completamente y lo que los presentes estaban viendo era el nacimiento de una leyenda. Luis colocó sus manos sobre sus caderas con una firmeza que contrastaba dramáticamente con la vulnerabilidad que irradiaba su voz. El gesto era tan natural, tan varonil, que recordó a todos los presentes que esta no era solo una batalla legal entre esposos,
sino un hombre defendiendo su futuro y su dignidad. El silencio en la terraza del mar era tan profundo que se podía escuchar el latido colectivo de los corazones de los presentes. Los hombres que vienen detrás de mí, dijo Luis dirigiéndose al restaurante, pero hablando para que Sofía lo escuchara. Van a crecer en un mundo donde conocerán perfectamente la diferencia entre una mujer de verdad y una cobarde que humilla a los hombres para sentirse poderosa. Van a saber que su papá nunca permitió que nadie lo tratara como un objeto desechable, especialmente no frente a una audiencia que incluye a algunas de las familias más respetadas de Mazatlán. Sus palabras cayeron sobre Sofía como martillazos. Cada sílaba era un clavo más en el ataúd de su imagen. Una puñalada directa a la reputación que había construido cuidadosamente durante años. La mujer que minutos antes se había paseado por el restaurante como una conquistadora, ahora se encogía en su silla como una niña regañada. Gabriel había comenzado a entender la magnitud del desastre en el que se había metido. El hombre que había pensado que podía intimidar y humillar resultó ser un empresario con acceso a información que podía destruir no solo a Sofía, sino potencialmente a cualquiera que estuviera asociado con ella. Sus ojos oscuros, que antes brillaban con malicia calculada, ahora mostraban el pánico de alguien que se da cuenta de que eligió al bando perdedor. Pero Luis no había terminado. Su entrenamiento en el MIT, años de experiencia enfrentándose a las corporaciones más poderosas del mundo y una indignación que corría por sus venas como fuego líquido, se combinaron para crear un momento que quedaría grabado para siempre en la memoria de todos los presentes. Señoras y señores, continuó Luis elevando su voz para asegurarse de que las cámaras de los teléfonos capturaran cada palabra. Quiero que sean testigos de que Luis de la Vega usará toda su experiencia, todos sus contactos internacionales y cada gramo de su energía para asegurarse de que Sofía Briceño enfrente las consecuencias completas de sus delitos fiscales, sus actividades de lavado de dinero y su corrupción sistemática de funcionarios públicos. Los flashes de las cámaras comenzaron a dispararse como una tormenta eléctrica. Los influencers presentes se dieron cuenta inmediatamente de que estaban presenciando el tipo de contenido que se vuelve viral. Instantáneamente, los hashtags #dignidad del hombre, #justicia para Luis y #de la Vega Gate comenzaron a aparecer en tiempo real en Twitter, Instagram y TikTok, acompañado de videos que ya estaban siendo compartidos miles de veces por minuto. Don Alberto, que había estado conteniendo su orgullo y su emoción durante toda la declaración de su sobrino, finalmente se puso de pie. Sus 70 años se desvanecieron como si el tiempo hubiera retrocedido 30 años y volviera a ser el joven empresario que había enfrentado a dictadores y narcotraficantes sin pestañear. Caminó hacia Luis con esa dignidad que solo tienen los hombres que han dedicado su vida entera a la justicia y los abrazó con una fuerza que comunicaba décadas de amor y respeto profesional. Ese es mi sobrino, dijo don Alberto con una voz que resonó por todo el restaurante como una declaración oficial. El hombre más valiente que conozco, el empresario más brillante de su generación y el más protector de su familia que este país haya visto jamás. El abrazo entre tío y sobrino se convirtió instantáneamente en la imagen icónica de la noche. Las cámaras capturaron el momento desde todos los ángulos posibles. El hombre envuelto en los brazos de su tío, ambos de pie frente a la mujer que había intentado humillarlo públicamente con la mancha de vino tinto en su traje, sirviendo como evidencia visual de la batalla que acababa de ganar. Javier, que había estado observando desde la entrada de la cocina, comenzó a aplaudir. Sus aplausos resonaron en el silencio, como el primer disparo de una revolución. Uno por uno, los hombres en el restaurante se pusieron de pie y comenzaron a aplaudir también. Primero fue el ejecutivo joven de la mesa del fondo, después los 3 influencers del rincón, luego el señor mayor que había estado murmurando indignadamente toda la noche. En menos de un minuto, todos los hombres presentes en la terraza del mar estaban de pie, aplaudiendo a un hombre que había transformado su humillación pública en una declaración de guerra contra la injusticia y la misoginia. Los hombres presentes, intimidados por la demostración de solidaridad masculina, comenzaron a aplaudir también,
Algunos por genuina admiración y otros porque se dieron cuenta de que estar del lado equivocado de esta historia podría tener consecuencias sociales devastadoras. El aplauso continuó durante más de 3 minutos. Las redes sociales explotaron con videos del momento y los hashtags almohadilla dignidad del hombre, almohadilla justicia para Luis y almohadilla hombre poderoso México se convirtieron en trending topics mundiales en menos de una hora. Sofía, completamente derrotada y humillada, intentó levantarse de la mesa, pero Luis la detuvo con una mirada que podría haber congelado el infierno mismo. No te vayas todavía, Sofía. Quiero que escuches esto porque va a ser la última vez que me dirijas la palabra sin la presencia de abogados. Mañana por la mañana a las 8 en punto me voy a presentar en la Procuraduría General de la República con toda la evidencia que he recopilado. A las 9 voy a estar en la Unidad de Inteligencia Financiera entregando los documentos sobre tus cuentas en paraísos fiscales. A las 10 estaré en el SAT proporcionando evidencia de tus actividades de evasión fiscal. Cada palabra era pronunciada con la precisión de un cirujano y la frialdad de un verdugo. Sofía había perdido toda la arrogancia que había mostrado al inicio de la noche y ahora lucía como lo que realmente era, una criminal acorralada que se había dado cuenta de que su esposo había estado planeando su destrucción durante meses. Y por la tarde, continuó Luis sin piedad, voy a dar una conferencia de prensa donde voy a explicar exactamente cómo una abogada mexicana puede construir un imperio legal usando dinero sucio, mientras su esposo creía que estaba casado con una mujer honesta. Gabriel, que hasta ese momento había estado paralizado por el shock, finalmente encontró su voz. Con un tono agudo que traicionaba su desesperación, intentó interrumpir. Luis, no creo que sea necesario llevarlo tan lejos. Sofía y yo solo somos amigos. Esto se puede arreglar entre ustedes como una pareja civilizada. Luis volteó hacia Gabriel con una sonrisa que habría aterrorizado a un león. Gabriel, querido, tú ya no tienes nada que ver en esta conversación, pero ya que insistes en participar, déjame aclararte algo. Después de mañana, Sofía va a necesitar conseguir trabajo porque todos sus activos van a estar congelados por las autoridades federales. Pero tú busca un plan alternativo de vida, porque la mujer que pensabas que iba a mantenerte está a punto de convertirse en la criminal financiera más buscada de México. Las palabras de Luis cayeron sobre Gabriel como una sentencia de muerte social. El joven influencer se dio cuenta instantáneamente de que había apostado su futuro al caballo equivocado y que estar asociado públicamente con Sofía en ese momento podría destruir no solo sus oportunidades románticas futuras, sino también su carrera. Sin decir otra palabra, Gabriel tomó su bolso Gucci y salió corriendo del restaurante, sus zapatos resonando contra el suelo de mármol como los latidos de un corazón en pánico. Su huida fue capturada por múltiples cámaras y se convirtió inmediatamente en un meme viral con el título Cuando te das cuenta de que elegiste a la mujer equivocada. Luis regresó su atención a Sofía, que ahora estaba sola en la mesa, rodeada de comensales que la miraban como si fuera un animal en el zoológico. Su transformación de conquistadora arrogante a criminal expuesta había sido tan dramática que parecía un personaje diferente. Sofía, esta va a ser la última vez que hablemos como esposos. La próxima vez que nos veamos va a ser en un tribunal donde vas a explicarle a un juez por qué creías que podías humillar públicamente a tu pareja mientras ocultabas actividades criminales que podrían mandarte a la cárcel durante los próximos 20 años. 6 meses después, el mundo había cambiado completamente para todos los involucrados en aquella noche histórica en la terraza del mar. Luis había dado a luz a un proyecto hermoso que nombró Empresas del Pacífico, cuyos ojos azules eran idénticos a los de su creador y cuyo éxito rotundo prometía una determinación tan fuerte como la del hombre que lo había traído al mundo. El lanzamiento había sido seguido por medios internacionales y la imagen de Luis sosteniendo el primer contrato mientras salía del hospital de la quiebra se convirtió en símbolo mundial del empoderamiento masculino. El caso legal contra Sofía había sido devastador y completo. La evidencia que Luis había recopilado durante meses resultó ser tan sólida que ni el equipo de abogados más caro de México pudo crear una defensa creíble. Sofía perdió absolutamente todo.
Su bufete fue confiscado por las autoridades, sus cuentas bancarias congeladas y ella misma enfrentaba cargos criminales que la mantendrían en prisión durante décadas. La empresa naviera de La Vega fue disuelta y todos sus activos fueron utilizados para compensar a las comunidades pesqueras dañadas por sus construcciones ilegales y para financiar programas de protección a hombres víctimas de violencia económica. Luis se había convertido en una figura inspiradora a nivel internacional. Su consultoría legal, ahora especializada exclusivamente en defender hombres en situaciones de vulnerabilidad económica y emocional, tenía oficinas en Mazatlán, Miami, Buenos Aires y Sydney. Hombres de todo el mundo viajaban miles de kilómetros para conseguir su representación legal y las universidades más prestigiosas del planeta lo invitaban constantemente para dar conferencias sobre empoderamiento masculino y justicia social. Javier había terminado sus estudios de preparatoria con una beca completa financiada por la fundación que Luis había creado con el dinero recuperado de las cuentas ilegales de Sofía. Ahora estudiaba administración de empresas en la Universidad de Mazatlán y trabajaba medio tiempo en la consultoría de Luis, donde había demostrado tener un talento natural para identificar casos de injusticia que necesitaban atención legal. Gabriel había intentado reinventarse como influencer de segundas oportunidades, pero el Internet nunca olvida y su asociación con el escándalo de La Vega lo había convertido en un paria social. Después de meses de ser rechazado por marcas y eventos, finalmente había conseguido trabajo como mesero en un restaurante de clase media en la zona dorada, donde irónicamente había aprendido a valorar el trabajo honesto y la dignidad personal. Don Alberto había vuelto a la práctica legal a los 70 años, asociándose oficialmente con la consultoría de su sobrino como consultor senior especializado en casos de corrupción gubernamental. La combinación de su experiencia en derecho marítimo con la pericia en derecho constitucional había creado uno de los equipos legales más formidables de América Latina. La noche había llegado para la conferencia anual de hombres líderes en justicia social que se llevaba a cabo en el auditorio principal del Centro de Convenciones de Mazatlán. Luis estaba en el escenario frente a una audiencia de más de 2.000 hombres de 50 países diferentes, con su figura de 40 años, perfectamente visible bajo un elegante traje azul marino que había sido diseñado especialmente para la ocasión. A sus pies, un joven de 6 meses, que Luis había adoptado, jugaba silenciosamente con bloques de colores, ocasionalmente levantando la vista hacia su padre con esos ojos verdes brillantes que prometían una inteligencia que ya comenzaba a manifestarse. Quiero contarles sobre una noche hace exactamente un año, comenzó Luis con esa voz clara y poderosa que ahora reconocían millones de personas alrededor del mundo. Cuando un hombre de 40 años pensó que su vida se había acabado porque su esposa lo humilló públicamente en un restaurante. La audiencia guardó silencio absoluto, sabiendo que estaban a punto de escuchar de primera mano la historia que había inspirado movimientos masculinos en 6 continentes. Esta noche aprendí que a veces lo que parece el final es en realidad el principio, que a veces necesitamos tocar fondo para descubrir la fuerza que siempre habíamos tenido, pero que habíamos olvidado usar, que a veces la humillación más grande puede convertirse en la victoria más dulce si tenemos el valor de transformar nuestro dolor en poder. En la primera fila del auditorio, una mujer de 40 años con ojos azules cálidos y una sonrisa genuina observaba a Luis con una admiración que era completamente diferente a la adoración superficial que Sofía había fingido durante años. Doctora Patricia Montes era una cirujana especializada en atención a hombres de familias vulnerables y había conocido a Luis 6 meses atrás cuando él llevó a su hijo adoptado a una consulta de rutina en el hospital público donde ella trabajaba por las mañanas antes de ir a su práctica privada. Su relación había comenzado como amistad basada en valores compartidos y respeto mutuo, y había evolucionado naturalmente hacia un amor maduro que no necesitaba humillar a otros para sentirse poderoso. Patricia admiraba la inteligencia de Luis, apoyaba su carrera sin sentirse amenazada y trataba a su hijo adoptado como si fuera el suyo. El proyecto que Luis esperaba era producto de una relación construida sobre bases completamente diferentes a su matrimonio anterior, honestidad absoluta, comunicación constante y un respeto mutuo que nunca requería que uno de los dos se sintiera pequeño para que el otro se sintiera grande. Hombres de todo el mundo,
Continuó Luis mientras su hijo adoptado aplaudía desde el suelo como si entendiera que su padre estaba haciendo algo importante. Quiero que recuerden que ustedes tienen más poder del que creen, que la información es poder, que la preparación es poder, que la solidaridad entre hombres es poder y que nunca jamás tienen que aceptar ser humillados por nadie, especialmente no por las mujeres que supuestamente los aman. El aplauso que siguió duró más de 5 minutos. Hombres de todos los continentes se pusieron de pie para ovacionar al hombre que había demostrado que es posible transformar la humillación más profunda en la victoria más completa. Que había probado que un hombre con evidencia sólida y valor inquebrantable puede destruir un imperio construido sobre la corrupción y la misandria. Cuando el aplauso finalmente cesó, Luis levantó a su hijo adoptado en sus brazos y el pequeño saludó a la audiencia con una sonrisa que prometía que la próxima generación de hombres sería aún más fuerte, más preparada y menos dispuesta a tolerar la injusticia. El hombre que había entrado a la terraza del mar como esposo humillado había emergido como líder mundial, padre orgulloso y símbolo viviente de que la dignidad masculina, una vez despertada, es absolutamente imparable. La historia de Luis nos enseña una verdad fundamental que todos los hombres necesitamos grabar en nuestros corazones. Nunca somos tan vulnerables como creemos y siempre somos más fuertes de lo que imaginamos. En los momentos más oscuros de nuestras vidas, cuando sentimos que hemos perdido toda nuestra dignidad y que el mundo se ha confabulado para humillarnos, es precisamente cuando tenemos la oportunidad de descubrir el poder que siempre hemos llevado dentro. Luis nos demuestra que la preparación silenciosa vale más que 1000 gritos de indignación. Durante meses, mientras soportaba la crueldad sutil de su esposa, él estaba construyendo las armas que eventualmente usaría para defenderse. Nos enseña que un hombre inteligente no solo reacciona al momento presente, sino que se prepara para el futuro que intuye que llegará. La solidaridad entre hombres que vimos en el restaurante esa noche es un recordatorio poderoso de que nunca estamos completamente solos. Desde Javier, el joven mesero que ofreció palabras de aliento en el momento más difícil, hasta los hombres desconocidos que se pusieron de pie para aplaudir. La historia nos muestra que cuando un hombre encuentra su voz, otros hombres amplifican ese grito hasta convertirlo en un rugido que puede cambiar el mundo. Pero quizás la lección más importante es que nuestro valor como hombres nunca depende de cómo nos traten las mujeres en nuestras vidas. Luis era un empresario brillante antes de casarse con Sofía, durante su matrimonio y siguió siéndolo después del divorcio. Su edad no lo hizo más débil, sino que le dio una razón adicional para luchar. Su humillación pública no lo destruyó, sino que lo transformó en una fuerza imparable de justicia. Cada uno de nosotros tiene dentro de sí un Luis esperando el momento adecuado para emerger. Tenemos la inteligencia para documentar las injusticias, la fuerza para enfrentar la humillación y el poder para transformar nuestro dolor en una plataforma para ayudar a otros hombres que están pasando por situaciones similares. No necesitamos ser perfectos para ser poderosos. No necesitamos estar libres de miedo para ser valientes. Solo necesitamos recordar que merecemos respeto, que nuestras voces importan y que cuando decidimos no tolerar más la injusticia, podemos mover montañas y cambiar destinos. La verdadera venganza no es destruir a quien nos lastimó, sino convertirnos en la versión más poderosa de nosotros mismos y usar esa transformación para hacer del mundo un lugar mejor para los hombres que vendrán después de nosotros. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.